Muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que había llegado Jesús, salió al encuentro. María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora sé que cuanto pidas a Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesucristo le responde: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Capítulo 11, Evangelio según San Juan, versos 19 al 27. La resurrección define la fe, la vida y el estado de la Iglesia, la misión misma. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 29 de julio, año 2022. La resurrección, tema interesante para entender la Iglesia, para vivir una fe pascual, para saber con mucha precisión en qué consiste la misión. Excelente la respuesta que Jesús de Nazaret le da a Marta ante la inquietud de la resurrección. Y le dice a esta buena creyente que Él es la resurrección y el que crea en Él, aunque muera, vivirá. Esa era la partecita que Marta no sabía y no lograba entender, lo que significa muerte, resurrección, muerte y vida, muerte y esperanza. Hoy nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Marta, que recuerda la figura de esta mujer inteligente, persona de fe, inquieta, dedicada, laboriosa, servicial. Santa Marta de Betania, hermana de María y de Lázaro, amigos y discípulos de Jesús de Nazaret. Santa Marta también históricamente es como la patrona de los imposibles, del hogar, de las amas de casa, de los hoteleros. Es una mujer que tiene mucho que decirle a la humanidad. Recurren los fieles para su protección, para sus necesidades. Es la persona inquieta que habla con Jesús de Nazaret. Siempre mostró su grandeza y su deseo de servir, ejemplo para toda persona que quiera cumplir sus deberes con diligencia y responsabilidad. Qué bueno entender a Santa Marta y a su mensaje y entender ese aspecto de la resurrección y combinarlo perfectamente con la muerte, que es la plenitud de la vida. En Jesucristo está la plenitud y la eternidad de la vida, y la resurrección define, aclara y permite entender cantidad de momentos en la predicación de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el Papa Francisco enseña que toda revelación divina es fruto del diálogo entre Dios y su pueblo. La fe en la resurrección está unido a ese diálogo de Dios con la comunidad. La resurrección como que corre el velo de todo el misterio de Cristo como hombre y como Dios. Ahí en ese momento de la resurrección se abre el entendimiento, se abre la razón, se profundiza la inteligencia, le llega la sabiduría a un ser humano. Y si uno lee la Sagrada Escritura, va a encontrarse con una cantidad de frases bien buenas, donde las personas comienzan a atar como cabos, como decimos en Colombia,
y a mirar a Jesús de Nazaret allá, en ese momento de los 3 años de su ministerio, y ubicarlo acá, ya resucitado, ya presente en la comunidad, y cómo unir esas dos realidades. Por eso se dice que corre como el velo del misterio de Cristo como hombre y como Dios. Luego la resurrección impacta fuertemente en la mente y en el corazón de las personas, crea alternativas, por ejemplo, define la vida de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica celebra el misterio de la resurrección del Maestro, la Pascua del Maestro, la presencia del Maestro, la Eucaristía del Maestro. Si Cristo no hubiera resucitado, no estuviésemos hablando de confesión, perdonar pecados, de hablar de bautismo, de Eucaristía, de iglesia, de misión. Todos esos temas se quedarían así como colgando de la brocha si no aparece la fuerza de la resurrección. También se le advierte mucho a las personas en la misión tener una mente de la resurrección del Señor. Si Cristo resucitó, si Él superó todas esas realidades, la pregunta del millón: ¿qué hace cantidad de gente predicando la palabra de Dios y apretando psicológicamente a los demás cuando el Maestro no hizo eso? Resucitó y abrió ese reino de Dios para hombres, para mujeres, para pecadores, para santos. Abrió todas las posibilidades y las alternativas. Y cuando envió a sus apóstoles, les dijo: el Espíritu Santo cumple la misión, así que aténganse al Espíritu de Dios. No a lo que usted piense, sino al Espíritu de Dios, la sabiduría y la fortaleza para cumplir la misión. Y la Biblia va a decir: exhaló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo para que tuvieran el poder de perdonar pecados. El Papa Francisco ha insistido algunas veces en sus alocuciones: hay que explotar bien ese sacramento de la reconciliación. Y una frase que el Papa ha repetido mucho: sean muy generosos en el arte de perdonar los pecados. Por eso es tan importante entender todas esas gracias desde la resurrección del Señor, que define la fe y la vida de la Iglesia. El amor de Dios se muestra como condescendiente con la debilidad de las personas humanas. El amor de Dios, una vez resucitado Jesús, se manifiesta ante sus seguidores, y alguno de ellos como que no lo logra entender. Y el hecho de que una persona no lo logra entender o sea atérica, eso no quiere decir que hay que aislarla o cerrarle la puerta. La Biblia dice todo lo contrario. Jesús llegó donde sus seguidores, se manifestó y mandó a llamar a Tomás y le dijo: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, o trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. La Iglesia se edifica y se construye con la presencia de Jesús resucitado. Ahí tenemos una buena impresión de cómo ser unos buenos católicos, pero con mentalidad de resucitado. Y la palabra resucitado implicaría hablar superado. Gracia, misericordia, bondad por encima de cualquier cosa. La resurrección es el triunfo final de los cristianos, dice el Papa Francisco. El apóstol San Pablo, por ejemplo, enseña que Jesucristo, al resucitar de entre los muertos, ha sido designado el Hijo de Dios revestido de su poder. Es el Señor. Qué bueno conocer muchos datos acerca de la resurrección y tener esa actitud benevolente de aprender como Santa Marta, cuando el Maestro le dice: es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, diría el Maestro.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,